Volvemos a tocar el tema del blanqueo de capitales, un tema que está seguramente en debate y del que tienen que conocerse algunos detalles para su aplicación en la República Argentina. Vamos a tratar de aclarar algunos de los puntos más importantes de lo que llevaría adelante esta iniciativa con Matías Olivero Vila. El doctor Olivero Vila es abogado, contador y presidente de la ONG Lógica. Matías, un saludo muy cordial. Gracias por atendernos. ¿Qué tal, Pepe? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, doctor. A ver, ¿en dónde estaría la diferencia de la idea que hay de blanqueo en esta oportunidad respecto de los tantas veces instrumentado a lo largo de la historia de la Argentina? A ver, los blanqueos en general en el mundo no son, digamos, herramientas que sean bienvenidas por los países, por los regímenes fiscales, por las autoridades. ¿Por qué? Porque en algún punto atentan contra el cumplimiento. Vos sabés, Pepe, que en la Argentina, cada 2 años y 8 meses promedio de este siglo, tenemos nosotros una amnistía, una moratoria o un plan de facilidades de pago. ¿Eso por qué tenemos? Porque tenemos los impuestos más altos del mundo. Entonces, como tenemos los impuestos más altos del mundo, el incumplimiento es muy alto, la informalidad es muy alta, 45% se estima. Entonces, necesariamente hay un mal menor, que es que cada 2 años y 8 meses el sistema tiene un salvavidas a través de alguna de estas herramientas. Entonces, ¿es una buena herramienta? La respuesta es no. ¿Es una herramienta necesaria? La respuesta es un mal necesario cuando se tienen los impuestos más altos del mundo. Ahora, el ideal, Pepe, es que se bajen los impuestos a un nivel lógico, todo el mundo cumpla y nunca más tengamos este tipo de amnistías, planes de facilidad de pago y moratorias. ¿Por qué? Porque si no, aquel que cumple tiene la injusticia que frente al otro que no cumple, por la mitad o poco más o menos, termina desobligándose a un costo mucho más inferior que aquel que bien cumplió las normas impositivas. ¿Se entiende, Pepe? Sí, se entiende, Matías. Lo que me lleva a preguntarte es, bueno, un blanqueo en el futuro para la República Argentina, ¿no debería incorporar de una buena vez, además, un premio para quienes han cumplido sistemáticamente con el pago de sus impuestos? De hecho, en los últimos blanqueos siempre hubo normas para un buen cumplidor. Esto hay otra ONG, pares nuestros, que se llaman la Asociación de Contribuyentes y que han bregado para ese instituto, que es que entonces, como se provoca esta injusticia que mencionaba antes, bueno, que aquellos que han cumplido tengan algún beneficio. Por ejemplo, en el caso de impuesto a los bienes personales, aquellos que no habían blanqueado en su momento su patrimonio en el gobierno anterior de Cambiemos, bueno, aquellos entonces que habían bien cumplido tenían ciertos beneficios en bienes personales y, por ejemplo, no lo cumplían, no tenían que pagarlo en determinado mes. Con lo cual, esto que vos decís es necesario, o vamos a decir, es justo tener que haya normas para el buen cumplidor para que no quede, vamos a decir, en desigualdad de derechos respecto de aquellos que están blanqueados. Doctor, ¿cómo sabemos si tenemos que adherirnos a un blanqueo o a una moratoria? En todo caso, ¿cuál es la diferencia? Blanqueo es para aquellos activos que no están, vamos a decir, en blanco, que no están registrados, uno tiene la posibilidad de llevarlos al sistema. En ciertas ocasiones, pagando un mínimo impuesto, que puede llegar a variar, digamos, 5%, 10%, o incluso como en esta oportunidad que hasta $100.000 puede no llegar a pagarse absolutamente nada. Y también con otro beneficio, que si se los trae a la Argentina, se los deposita en una cuenta por un tiempo mínimo, tampoco hay que pagar, incluso por encima de los $100.000, ni el 5% ni el 10%. Acá hay, para que la gente nos entienda, hay una escala de tiempo y de montos y en virtud de esas escalas se puede llegar a pagar 5, 10%, pero puede pagarse nada en el caso que se traiga ese dinero y se deposite esos fondos en una cuenta bancaria local durante un plazo mínimo determinado. Doctor, permítame llevarlo por un momento al tema de la posibilidad de que regrese el impuesto a las ganancias. ¿Cuál es su mirada sobre el tema?
A ver, tenemos los impuestos más altos del mundo, con lo cual toda baja de impuestos es positiva. El problema es que antes de haber tocado ganancias y IVA, como se hizo en el gobierno anterior en forma paralela al periodo eleccionario, había una cola, Pepe, de 1,25 cuadras de impuestos que antes deberían haberse tocado. Empecemos por ingresos brutos, sigamos por impuesto al cheque, sigamos por impuestos de sello, sigamos por todos los impuestos municipales, estaban antes de ganancias y de IVA para su, digamos, disminución o eliminación. Ganancias e IVA son los dos impuestos que normalmente en los países son los que finalmente de los que se obtiene la mayor recaudación. Con lo cual, en nuestra visión, no debería haberse tocado primero ganancias, sino esos otros impuestos distorsivos. Ahora bien, se tocó ganancias, esto provocó que una gran cantidad de contribuyentes, de asalariados, no pagaran ese impuesto, y ahora lo que se está evaluando es que volvamos a la situación anterior a lo que se conoce con el plan platita de la última campaña electoral. Es una, vamos a decir, es una buena decisión, digámoslo, desde un punto de vista teórico, es un impuesto que no es tan nocivo, pero como le decía Pepe, antes de haber tocado ganancias, debieron haberse tocado muchos otros impuestos. Matías, ¿no cree usted que se estaría volviendo a poner un impuesto que molestaría mucho a la gente cuando a lo mejor los gobernadores, que también de eso se trata, porque es comparticipable, a lo mejor podrían ajustar sus gastos por otros lados y no caerle en este momento tan difícil nuevamente a la gente con este impuesto? Totalmente. Es decir, en esta situación, Pepe, la encrucijada es decir, todos estamos de acuerdo en que debe apuntarse al equilibrio fiscal, porque de lo contrario tenemos estos niveles de inflación que son exorbitantes. Tercera inflación más alta del mundo. No solamente tenemos los impuestos más altos del mundo, sino la tercera inflación más alta del mundo. Entonces, cuando se bajan los impuestos y hay que obtener el equilibrio fiscal, hay dos posibilidades. Una es que subamos los impuestos para lograr ese equilibrio, pero en el país con los impuestos más altos esa vía no corresponde. Entonces, coincido con tu pregunta, con tu aseveración de que corresponde bajar el gasto público de una buena vez por todas, no solamente a nivel nacional, sino también provincial y municipal. Porque si se va a hacer un esfuerzo a nivel nacional de bajar impuestos una vez que se logre el equilibrio económico, pero por el otro lado tenemos altas de impuestos, como por ejemplo en Rosario, como por ejemplo en Azul, de aumentos de tasas municipales, bueno, desde el bolsillo del consumidor no hay ninguna diferencia. Desde el bolsillo del ciudadano sigue pagando los mismos impuestos que estaba pagando antes. Doctor, quiero agradecer mucho su tiempo. Muchísimas gracias, Pepe, y a disposición como siempre. Un saludo muy cordial. El doctor Matías Olivero Vila, abogado, contador y presidente de la ONG Lógica. Seguimos informando en Canal